En el trabajo que se expondrá a continuación, se planteará una propuesta socialmente responsable de las principales problemáticas que se presentan en el mundo y que fueron abordadas en el ensayo realizado previamente. Se recrean en base de una ardua investigación realizada por el grupo de trabajo, se dividirán en ramas como lo son los problemas sociales, políticos, ambientales, educativos y económicos. El lector podrá comprender y experimentar acerca de las vivencias y carencias que deben pasar las personas y animales que padecen de alguna situación que se menciona anteriormente. Se realizará un análisis de las problemáticas, luego se recurrirá a hacer un resumen acerca de los personajes que hacen parte de estas historias. Seguido, se delimitarán objetivos para cada una de las propuestas, se realizará la descripción, el rol que emplea, el papel que juega, entre otras. Todo esto siempre buscando el bienestar y el desarrollo de las poblaciones afectadas. Bueno, los actores involucrados son la Alcaldía de Bogotá, es el actor principal ya que es uno de los que más afecta a la sociedad. El ELN, Grupo Armado del Territorio Nacional, Carlos Camargo, Defensor del Pueblo, la población civil y los indígenas, como grupos étnicos de Colombia. Hola, mi nombre es Valentina Mateus Rodríguez y el día de hoy les voy a hablar sobre el objetivo general, los objetivos específicos y básicamente contarles sobre nuestras actividades a desarrollar en nuestra acción socialmente responsable. El objetivo general entonces consiste en proponer estrategias para impulsar un cambio y una solución sobre la problemática de la pobreza y el desplazamiento que se vive hace más de 5 décadas y en la actualidad de Colombia. Esto en cuanto al enfoque económico, el enfoque del desarrollo humano y las capacidades que se necesitan para subsistir. En cuanto a los objetivos específicos, entonces, está exponer el contexto de la pobreza actual en Colombia, las causas, las consecuencias, los lugares y los sujetos afectados, con el fin de identificar cómo, cuándo y dónde se genera esta problemática. Por otro lado, tenemos reconocer las entidades encargadas de esta problemática, la fundamental participación de la comunidad y las situaciones que generan estas problemáticas. Ahora las vamos a realizar en el transcurso de una semana. La primera va a ser el 12 de marzo a las 11 de la mañana, que consiste en entrevistar a 3 familias de la comunidad ver afectada. Y esta actividad requiere de la redacción de las preguntas que se van a llevar a cabo en la entrevista, la asignación para grabar, para realizar las preguntas, el audio, el video, preguntar qué familias quieren participar en la entrevista y la realización como tal de la entrevista. La segunda actividad la vamos a realizar el 13 de marzo a las 11 de la mañana en la carrera séptima del Parque Nacional, que consiste en realizar encuestas a la gente del común. Se va a llevar a cabo una jornada de encuestas con todo el grupo de 11 de la mañana a 1 de la tarde y se van a diseñar entonces las preguntas que se van a colocar en la encuesta, la impresión de las encuestas como tal y el análisis de los resultados. La tercera actividad se va a realizar el 14 de marzo del 2022 a las 8 de la noche en Facebook Live sobre la concientización de la problemática de la gente de la gente que está sufriendo esto para la gente del común. Entonces se realizará el pago de la publicidad por Facebook para que las personas interesadas puedan asistir, la organización de la charla, que va a llevar el documento en Word para contextualizar la problemática, la realización de un flyer para la invitación, la divulgación de las encuestas, la presentación del video entrevistando a las familias afectadas y la invitación a un evento comunitario. Y el último evento se realizará el 15 de marzo en la pista de patinaje a las 11 de la mañana, que es un evento comunitario para recaudar fondos y donaciones. Se necesita el diseño del flyer con todos los artistas convocados, que son los quienes ofrecerán una presentación como donación. Se venderán las boletas por eventos, son 100 boletas, cada una por 5.000 pesos. La presentación de 6 artistas que su show durará 30 minutos y la donación por parte de una empresa de alimentos que va a dar un refrigerio para el grupo logístico y artistas.
Y por último está el cierre de los artistas y el agradecimiento a todos los participantes. Estas son las actividades que vamos a realizar, sin embargo hay un cuadro detallado que les compartiremos para que conozcan cómo se va a realizar la actividad, cuál es la meta cualitativa, la meta cuantitativa, la logística, los responsables y los resultados de cada una de las actividades. Muchas gracias por su tiempo. Esta es las partes de los objetivos y las actividades de nuestra acción socialmente responsable. La pobreza y el desplazamiento son un problema mundial. Esto se evidencia en el momento que se generan conflictos armados, violencia y persecución. Esto lleva a las personas a abandonar sus hogares y territorios, siendo vulnerados sus derechos humanos. Los desplazamientos generan a su vez pobreza, muertes, violencias contra la mujer de forma sexual y psicológica, ocasionando traumas. Los niños son los principales afectados de esta problemática debido a que carecen de acceso a la educación y son explotados laboralmente. Incluso algunos de ellos son separados de sus familias. La mayoría de las personas tienen dificultades para construir su vida, puesto que las posibilidades de realizar un reasentamiento en otro país son muy pocas. Nos enfocamos en el sector del centro de la ciudad de Bogotá, donde se presentan altos niveles de pobreza ocasionados por diferentes factores, son el motivo de esta investigación. Se manifiestan no solo por los bajos ingresos, la mala salud, la falta de educación, sino también por la marginación social y política y la discriminación por motivos de género, sobre todo desplazamiento de personas por diferentes situaciones. Lo anterior ha generado intereses o enfoques bastante importantes, todo dirigido a enmarcar prioridades en las políticas públicas de cualquier gobierno con vista en poder dar solución a esta problemática, la cual es fundamental al momento de establecer el bienestar de la población del centro. Por tal motivo, en ámbitos de integración mundial, ubicar la erradicación de la miseria en el centro es objetivo principal, contemplando grandes exigencias en transformaciones interdisciplinarias, económicas, sociales, culturales, las cuales contemplan posturas científicas, políticas, éticas, religiosas, espirituales, entre otras, que estén en la capacidad de dar solución en conjunto a relaciones que componen a los seres humanos. Gracias. Para este caso, y remitirnos al concepto de pobreza, desempleo, migrantes, todo esto conlleva a un grupo de personas concentradas en el centro de Bogotá, aumentando muchas veces la inseguridad de las calles de nuestra ciudad. Tenemos que tener en cuenta que muchas veces son jóvenes sin oportunidad que conforman estos grupos, personas sin oportunidades que invaden las calles de este sector, sobreviviendo y aumentando la pobreza, estancando el desarrollo socioeconómico de nuestra ciudad. Si se tiene en cuenta, el grupo que concentran en el centro de Bogotá es identificar una iniciativa que proponga identificar factores originados de todo esto y asimismo formular estrategias que tengan iniciativas integradas al cambio, ya sea para mejorar un estado laboral, educativo, con el fin de que no se concentren en cualquier sector de la ciudad. Con esto podemos analizar estrategias que mejoren la calidad humana de cada uno de nosotros, también con proyectos sociales que contribuyan desde el crecimiento interno de estas personas, logrando que ingresen a proyectos sociales o, por qué no, a emprender por sí mismas un desarrollo social que ayude en el crecimiento de nuestra ciudad. El propósito del presente trabajo se enfoca en una propuesta socialmente responsable sobre la problemática que conlleva la pobreza y el desplazamiento forzado, el cual se ve involucrado el centro de Bogotá, ya que la capital del país se sigue viendo como una ciudad receptora de desplazados y por la pobreza. El sector del centro de la capital ha sido foco fundamental para las personas afectadas principalmente por el desplazamiento forzado. Esto ha llegado a que muchas más familias pobres y desplazadas habiten en esta zona, ya sea porque es uno de los sectores más grandes del comercio del país o porque pueden pagar habitaciones más económicas para poder pasar la noche. En los últimos años se han evidenciado enfrentamientos entre grupos armados ilegales, sobre todo entre el ELN y disidencia de la FARC,
Debido a estos actos de violencia se están viendo afectados el corredor nororiental del país, limítrofe con Venezuela, principalmente entre los departamentos de Arauca, Casanare, Vichada y Norte de Santander, además de los departamentos como Chocó, Antioquia y Valle del Cauca, siendo uno de los principales puntos del país donde se presentan tantos casos de desplazamientos forzados acompañados por la pobreza, conllevando a que familias enteras deban abandonar sus hogares, renunciando a sus pertenencias y a sus tierras, ya sea por miedo a ser asesinados o por amenazas directas. Escapando de estos conflictos por la guerra, trayendo sin lugar a duda que en el país más familias se vean afectadas por la pobreza. Estos actos de violencia a la fecha siguen siendo uno de los puntos importantes a tratar en cada uno de los gobiernos, pero en últimas medidas se olvidan de las víctimas y de lo grave que día a día ocurre en Colombia, dándole importancia a otros temas. El gobierno no presta mayor atención y debido a esto es que siguen siendo asesinados líderes y lideresas sociales, fomentando aún más la violencia y el miedo en el país. Esa es la razón por la que familias desplazadas por la violencia llegan a la alternativa de habitar en el centro de Bogotá, ya que es uno de los sectores concurridos en el cual hay mucho comercio, trayendo sin lugar a duda que esta incertidumbre se presente para robar, generar prostitución, ventas ilegales de estupefacientes y que muchos niños y jóvenes, de los cuales son los mayores afectados, no tengan acceso a derecho a la educación, generando en la población alfabetismo, además de los graves riesgos de salud por enfermedades intestinales y respiratorias a los que se ven expuestos principalmente los niños. Con esa propuesta socialmente responsable sobre la pobreza y el desplazamiento por la violencia, llegamos a una conclusión como grupo de trabajo para que esa problemática se logre reducir un poco. Como principio fundamental, el gobierno y las autoridades competentes deben manifestarse en las poblaciones afectadas, principalmente por el conflicto armado, ya que sin lugar a duda esos departamentos son olvidados por el gobierno y debido a esto no hacen presencia suficiente en estos lugares apartados, dándole prioridad a las principales ciudades del país, generando consigo grandes problemáticas, ya que esas familias desplazadas pues se apropian de lugares públicos. Tal es el caso de las familias indígenas que se apropiaron del Parque Nacional en el centro de Bogotá, improvisando campamentos con plásticos negros para aplacar un poco el frío, esto con el motivo de que se les reivindique sus derechos. Como segunda medida es bajar el valor de los insumos, ya que este año incrementaron drásticamente los alimentos, trayendo consigo que muchas más familias pobres no consigan el dinero suficiente para poder comer, ya que hay núcleos familiares en los que solo una persona logra conseguir un trabajo. Y para que esa problemática pues se logre aplacar un poco, por último está la comunidad, ya que sin lugar a duda, pues como se ven en muchos casos, la mayoría de las familias desplazadas, como lo mencioné hace poquito, son las familias indígenas, ya que son pues la gran mayoría son las víctimas afectadas por este desplazamiento, y las personas que pues habitamos en las ciudades, en las principales ciudades, pues las discriminamos. Tal es el caso que revictimizamos a estas personas y como ya lo mencioné, pues las principales personas que se ven afectadas por la pobreza y por el desplazamiento forzado son las familias indígenas.